Bueno, pues buenos días de nuevo a todas y a todos. Comenzamos ya la parte académica de este curso de verano, preparando la transición española a la democracia. La primera intervención se titula El franquismo en su laberinto, agonía y final de una dictadura. Sin duda un título muy sugerente que correrá a cargo de Enrique Moradillos García, catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Extremadura, miembro de la Academia Europea e Iberoamericana de Yuste. Él además ha sido profesor de la misma materia en la Universidad de Londres y en la Universidad Complutense de Madrid, y sus principales líneas de investigación se centran en la historia española y europea del siglo XX, particularmente en la época de entreguerras, la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría. Tiene numerosas publicaciones que os invito a leer porque estoy seguro que disfrutaréis y aprenderéis mucho con ellas, y para nosotros es un honor porque el profesor Moradillos es miembro de nuestra casa, como he dicho antes, miembro de nuestra academia. Lleva muchísimos años trabajando con nosotros, por suerte, organizando estos cursos de verano, siempre con ese espíritu de exigir el máximo rigor en todo lo que se enseña, pero también sobre temas claves en la historia de España y de Europa. Profesor Moradillos, bienvenido de nuevo a nuestra casa. En este caso somos nosotros los bienvenidos también, siendo usted director del curso, y tiene la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, Miguel, otra vez por estas palabras tan generosas que dicen mucho más de su calidad humana que de los méritos del presentado. Y buenos días de nuevo. Para mí es un enorme placer personal, un alto honor académico, poder dirigirme en la primera ponencia de este curso para tratar de establecer un marco general del contexto histórico en el que tuvo lugar esta última etapa evolutiva del régimen político español que denominamos franquismo. Se trata, como supongo que es bien sabido, de un régimen político de naturaleza dictatorial, que desde el punto de vista de la historia española, nada menos que de la propia historia española, presenta al menos dos características fundamentales que son relevantes y que debemos tener en cuenta y considerar. Esto debería pasar. ¿O lo hago mal? Ay, sí. La primera característica es una característica, como ven ahí, que llamo institucional, que explica precisamente su nombre y que va a ser un elemento constante a lo largo de los 40 años de existencia del régimen. A saber, se puede definir como un enorme grado de concentración de la autoridad estatal en manos de una sola persona, la del general Francisco Franco, en su calidad de jefe del Estado y particularmente, máxima magistratura, caudillo de España por la gracia de Dios. Así rezaba la intitulación oficial vigente hasta su último momento, hasta la muerte. Se anuncia la muerte del generalísimo y caudillo de España. Como han escrito varios historiadores, nunca en el devenir histórico de España, ni siquiera bajo el reinado del emperador Carlos V con toda su magnificencia, mucho menos en la de su hijo, el rey Felipe II, se había concentrado tal grado de autoridad omnímoda en manos de una sola persona, que literalmente, textos oficiales, literalmente digo, era solo responsable ante Dios y ante la historia. Es un caso de plenitud potentatis verdaderamente raro en la historia universal, no solo la española. El segundo grado, la segunda característica, aquí está, del franquismo desde un punto de vista histórico no es menos sobresaliente. Este régimen político de poder personal cuasi omnímodo rigió los destinos de la economía, la sociedad, la cultura española durante un lapso de tiempo verdaderamente excepcional, casi 40 años de la historia del siglo XX. Es mucho más que la duración del reinado del emperador Carlos V o de Felipe II o de Fernando VII, para no comparar con los años de duración de la Segunda República, escasamente un quinquenio,
o cualquier otro régimen que puedan ustedes pensar en la época moderna y contemporánea. De hecho, la configuración del franquismo como régimen arranca del año 1936, al compás de una muy potente insurrección militar de perfil básicamente reaccionario, contrarrevolucionario, que se lanza contra el gobierno reformista de la Segunda República y que dio origen, por su fracaso parcial en la mitad de España, a una cruenta guerra civil que tuvo casi 3 años de duración. Ese es el incipit del régimen. Ahí se conforma básicamente en casi todas sus instituciones y sus dimensiones. La terminación de este régimen no llegaría hasta noviembre del año 75, cuando el fallecimiento por muerte natural del general Franco permitió ya la apertura del proceso de transición política hacia un régimen al final pluralista, democrático y desde luego parlamentario, en el que todavía hoy tenemos, creo yo, la fortuna de vivir. Estas dos características del franquismo que quiero subrayarles como marco general de comprensión de lo que voy a decir a continuación: altísima concentración de la autoridad en manos de una persona y amplísima vigencia temporal, en gran medida se derivan de la misma razón genética crucial. El régimen franquista, si se tiene que decir en 3 palabras qué fue, yo me atrevo a decir que fue la institucionalización de una victoria en una guerra civil, de la victoria absoluta sobre el enemigo republicano que se logra en aquella guerra civil, enemigo republicano tanto reformista como revolucionario, para el caso tanto da. Y esto me lleva a considerar el franquismo el régimen de la victoria y a Franco el título oficial, caudillo de España o caudillo de la victoria. Franco diría más de una vez, y no le faltaba razón, ¿qué es el franquismo? Somos la contrafigura de la República. Todo lo contrario a lo que significó la República. Y en esta oposición política e ideológica y en esta victoria militar incontestable residieron las fuentes de legitimidad del poder franquista y buena parte de las razones de orden muy diverso, también sociológico, que explican su extraordinaria duración cronológica. No en vano quisiera subrayar ante ustedes este hecho. Durante el transcurso de la guerra civil, no después, sino durante el transcurso de la guerra civil, Franco consiguió establecer, lo cual quiere decir que la guerra civil no es solo un contexto, sino el momento genético, es la causa subyacente. Franco consiguió establecer las bases de lo que iba a ser esa dictadura personal, carismática y omnímoda. Digo carismática no porque tuviera mucho carisma, sino en el sentido de Max Weber, ¿no? El poder carismático, no el poder por elección, ni tampoco heredado por tradición. Lo hizo en primer lugar asentando su dominio sobre el primer pilar de su régimen, el ejército. Un ejército, el ejército de Franco, se decía, un ejército combatiente que además fue victorioso. Desde el año 1936 y hasta el final, hasta el mismo final, incluso después de muerto la primera consulta a ver qué va a hacerse, se hace al Consejo Supremo del Ejército. Bien, hasta su muerte Franco sería siempre el generalísimo de los ejércitos. Un ejército que fue el arma imprescindible para librar y vencer en la guerra civil y que posteriormente sería la garantía de lo que él mismo llamaría la irreversibilidad de la victoria frente a los enemigos internos o externos ya derrotados. Pero, y aquí empieza el problema, Franco no fue un mero dictador militar comisarial, con una misión entregado por el ejército para cumplirla. Franco no fue el portavoz de una junta de comandantes, no fue un Videla que como general de infantería, por encima del de aviación y por encima del de marina, habla en nombre de la junta. Tampoco fue un Pinochet. Fue otra cosa. No lo fue porque consiguió construir otros pilares de legitimidad de su autoridad omnímoda para sentar las bases de su mando personal vitalicio, que fueron la Iglesia Católica,
y el partido unificado. El segundo pilar efectivamente institucional de la Iglesia, del franquismo, fue la Iglesia. Es erróneo decir que la Iglesia colaboró con el franquismo. No, no. La Iglesia fue parte del entramado institucional del franquismo. La Iglesia había legitimado el esfuerzo bélico de la guerra civil como una cruzada, literalmente, por Dios y por España. Lo que a veces se olvida es que la Iglesia también había encumbrado a Franco a la condición de enviado de la divina providencia para dirigir esa misma guerra. Les recuerdo, homo missus adeo quid nomen erat Franciscus, el hombre enviado por la providencia cuyo nombre es Francisco. Este nacionalcatolicismo integrista, beligerante porque es combatiente, se convirtió en la ideología suprema del régimen hasta su mismo final. Como recordaban, algo tan evidente del poder como es la moneda, y la moneda lo decía claramente, Franco era caudillo de España por la gracia de Dios, no solo por la fuerza del ejército, sino por la gracia de Dios. Y el tercer pilar de este régimen institucional es claramente la falange unificada, el partido unificado. Ese partido que cuando se constituye tiene el nombre más largo que registra la historia de los partidos universales, con carácter provisional, pero duró los 40 años. La Falange Española Tradicionalista y de las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista. Este partido que provisionalmente llevará este nombre. Bien, pues la Falange Española, fundada por Franco, por decreto desde el cuartel general, sin previa consulta y menos negociación con los distintos organismos políticos civiles o partidos que apoyaban la sublevación, fue una fusión, una amalgama, mejor o peor, de aquellas fuerzas derechistas que habían apoyado el esfuerzo bélico y del cual Franco se convirtió en jefe nacional de autoridad inapelable y, vuelvo a subrayar, vitalicia, sin final en su magistratura. Como partido único del Estado, la Falange de Franco sería el instrumento para organizar a los partidarios civiles, para suministrar fieles servidores del Estado, es una cantera de reclutamiento de personal político y administrativo, y también tuvo funciones de control, desde luego, de la sociedad a través de sus órganos delegados y dependientes que tentacularmente trataron de ocupar todo el espacio. Los sindicatos, la sección femenina, el Frente de Juventudes, etcétera, etcétera. Al margen y a la par de estas tres instituciones, y Franco era la cumbre, la clave de bóveda que permite que los arbotantes se sostengan, estos tres, a la par de estos tres pilares, el franquismo permitió en su seno la persistencia de facto de varios grupos políticos, lo paso ahora, de facto, que respondían a las previas fuerzas derechistas existentes y operantes en el país, en el periodo anterior a la República y particularmente en el periodo del quinquenio republicano. Era lo que coloquialmente se llamaba y se entendía como las familias del franquismo. Los falangistas originarios que se vieron subsumidos en el nuevo partido, donde recibieron una cuota de poder muy estimable, pero que no era el mismo partido que antes de la unificación. Los nuevos llegados, los falangistas nuevos de camisa nueva, los tradicionalistas carlistas que perdieron en el reparto de fuerzas, salvo en las provincias vascas y Navarra, por ejemplo, el personal político mayoritario de las derechas españolas, que eran las del catolicismo político, de la antigua CEDA, Confederación Española de Derechas Autónomas, o los monárquicos, escindidos ya gravemente entre seguidores del pretendiente don Juan de Borbón y los que empezaban a ver que el futuro estaría en su hijo y heredero, que tenía muy pocos años, don Juan Carlos de Borbón. El caudillo Franco, para todos ellos era el caudillo, es como respondía al teléfono, soy el caudillo, era el título, ¿no? El caudillo tuvo la habilidad de ejercer un continuo arbitraje moderador entre todas estas familias, dividiendo sus filas, enfrentando a unas contra otras y evitando de esta manera que surgiera cualquier sombra a su poder personal y, sobre todo, a su capacidad de arbitraje. La composición de los gobiernos de Franco revela sobradamente esta habilidad para, a ver si pasa
para ejercer el poder moderando este conflicto entre familias. Un tercio de sus ministros siempre fueron militares y a los militares se les entregó siempre aquello que tuviera que ver con la defensa, la seguridad y que implicara tener armas. Un conflicto con la Falange, que quería también sus propias milicias. Hasta probablemente un tercio, hasta el final, fueron ministros de las tres armas. Franco destruyó el Ministerio de Defensa, lo dividió en ejército, aviación y marina. No habría un supergeneral que pudiera dirigirse de igual a igual al generalísimo. Y también les entregó siempre el Ministerio de la Gobernación y de Orden Público. Y a veces otros, el de Industria, por ejemplo. Un 25% llegaron a ser ministros que procedían de la Falange de Franco y particularmente de los camisas viejas, con especial presencia, casi dominio total, de los llamados entonces ministerios sociales: trabajo, la organización sindical, vivienda, agricultura, la hermandad de labradores, etcétera, etcétera. Y las restantes carteras las dividió de una manera prácticamente monocorde entre carlistas, que dominaron justicia permanentemente, católicos, que fueron hegemónicos en las carteras de educación, la Iglesia recabó el derecho a dirigir la educación, y monárquicos, que fueron muy abundantes, sobre todo los colaboracionistas, en las carteras económicas. La colaboración de todas estas familias con el régimen fue posible, en primer lugar, por la guerra civil. El pacto de sangre, sellado durante la contienda, fue el origen de esa legitimidad y ese reconocimiento de la autoridad indisputada de Franco. Para todas estas familias, Franco era la garantía de aquella victoria sobre un enemigo común, derrotado en la guerra civil, implacablemente perseguido y masacrado en la inmediata posguerra, y que había que evitar que pudiera volver a tomar la venganza por su mano, ¿no? Y para todas estas familias, Franco también era un mínimo común denominador, identificativo de los rasgos propios de una ideología derechista que, por encima de todas ellas, compartían lo que a veces se ha llamado una mentalidad. Entre otras, un culto al nacionalismo español unitarista, concebido como la patria sagrada, que está por encima de todos. En segundo lugar, y esto es franquismo también, no es solo nacionalismo español, es una fobia antiliberal y antidemocrática muy marcada. Se suele decir que el franquismo fue anticomunismo, se olvidan. Las mayores declaraciones y los mayores odios eran contra la democracia y el liberalismo, aunque desde luego la hostilidad a lo que llamaban el comunismo y sus cómplices, anarquistas, socialistas, republicanos, compañeros de viaje, fue manifiesta. Y estas contraideologías, contra la democracia, contra el liberalismo, contra el comunismo y sus cómplices, con una afirmación positiva: la profesión de fe católica integrista, en ese combinado nacional militarista y nacional católico, y en general un rígido conservadurismo social que afectaba tanto a monárquicos como a católicos, como a carlistas, como a falangistas de camisa nueva o camisa vieja. Este régimen caudillista, carismático, asentado sobre esos tres pilares, con el apoyo de estas respectivas familias, tuvo esa duración que he señalado de 40 años. Como es natural también, 40 años dan para mucho, y a lo largo de esa dilatada trayectoria, que va del 36 al 35, experimentó, y esto es lo que hace el franquismo fenómeno histórico y por tanto que desborda categorías analíticas a veces muy precisas, por su propia duración durante tanto tiempo en contextos tan distintos, experimentó una evolución notabilísima. Entre los historiadores y los analistas del franquismo se suele decir, es prácticamente unánime, considerar que el conjunto de la etapa franquista al menos puede dividirse como mínimo en dos grandes periodos que son bastante diferenciados e incluso en algunos casos contrastados. Y el hito, el año decisivo, es 1959, y si quieren ustedes el bienio 57-59, con la aprobación en este último año, en el 57, el nuevo gobierno tecnocrático, y en el 59 la aprobación, después de 2 años de dura negociación con el propio caudillo, la aprobación del plan de estabilización, que se considera el hito divisorio esencial
de estas dos fases. En efecto, este nuevo gobierno que surge en el 57, después de una gran crisis del franquismo, dominado por tecnócratas ligados a la organización entonces todavía no tan conocida como sería posteriormente el Opus Dei, adoptó una serie de decisiones de orden político y económico que representan una cesura fundamental en la evolución del franquismo. Y no verlo, creer que el franquismo es el 36 cuando estamos en el 75, es no comprender nada. O decir una platitud, decían los ingleses, como en el mundo hay mucha violencia. Pues sí, pero no es la misma la de los neandertales que la de los asirios o la de la guerra del Vietnam. Son eadem set aliter, es lo mismo, pero es muy distinto. Y lo importante aquí es la distinción, ¿no? En esencia, las medidas del año 59 supusieron el final de una primera etapa caracterizada todavía por los efectos inmediatos, morales y materiales de la guerra civil, con la secuela de una inclemente represión sobre los vencidos, durísimas condiciones de vida material, de existencia cotidiana, búsqueda de una ilusoria autarquía productiva y un patente aislamiento internacional. Es el tiempo de silencio, de hambre, de miseria, que asociamos con justicia con esos años 40, incluso los primeros 50. Y por eso mismo las medidas del 57-59 supusieron la apertura de una segunda etapa que está ya definida por un rapidísimo proceso de desarrollo económico, profundo cambio social, incipiente bienestar material y gradual apertura y vinculación con el contexto europeo occidental. Es el tiempo de los planes de desarrollo, del baby boom, en el cual nacimos algunos, por ejemplo yo en el año 61. Es la época donde la ambición de cualquier buen padre de familia es tener un SEAT 600 o comprar el pisito, como dice la película, el pisito, asociado con acierto a los años 60 y todavía primeros años 70. En definitiva, que podemos afirmar historiográficamente, y es clave para entender el análisis del franquismo, que hay un primer régimen retardatario instalado en el estancamiento económico, en la miseria social, en la rigidez política, en el aislamiento internacional, que fue muy rápidamente, en 2 años, reemplazado por un segundo franquista abocado al desarrollismo, al crecimiento económico, a la modernización social, a la flexibilización, sin otra cosa, política, y desde luego a la apertura al exterior. Excuso decir que es esta segunda etapa del franquismo donde cabe encontrar las raíces de la agonía y el final del régimen, y donde debemos centrar nuestra atención a los efectos del análisis de esta jornada y de las que vienen. Porque es en esta segunda etapa del franquismo desarrollista donde se encuentran las bases de lo que fue un efímero esplendor en términos históricos para los que lo vivieron. Por los 60 no fueron tan efímeros, son 10 años de una vida, ¿no? Y la posterior crisis terminal de la dictadura del general Franco. A riesgo de sintetizar abusivamente, y en el coloquio aquí, o tomando el café o comiendo, podemos ampliarlo, cabe decir que el desarrollismo económico del franquismo, de este segundo franquismo, tuvo al menos 3 efectos inevitables que estarían en el origen de la crisis política del propio régimen. En primer lugar, en apenas 10 años tuvo lugar una transformación modernizadora, es una modernización autoritaria, pero es una modernización de la estructura de la sociedad española, de su estructura de residencia y ubicación, donde se vive, de poblamiento, de la estructura de trabajo, de la mentalidad de esa misma sociedad. Tuvo lugar también, en paralelo, un cambio irreversible en los hábitos de conducta, en los parámetros de acción cultural, y finalmente esto provocó una incipiente y creciente fractura política de la élite gobernante del franquismo, que fueron dividiéndose en torno a las previsiones sucesorias, como se decía en la época. Las previsiones sucesorias era la forma de decir que Franco no es eterno y que en algún momento desaparecerá. ¿Y qué pasa después? Las previsiones sucesorias. El plan de estabilización del año 59 permitió que España se sumara a la fase expansiva experimentada por las economías del mundo occidental entonces,
y se iniciara un desarrollo que cada vez que lo estudiamos todavía es más impresionante, sin precedentes, con tasas de crecimiento anual entre el año 60 y 70 que fueron superiores al 7%. Algunos dicen que llegaron en momentos al 10%. Son tasas que provocan vértigo, porque ya gustaría a muchos países en desarrollo tener en apenas 10 años esas tasas. Era un desarrollo estimulado por 3 procesos coetáneos, confluyentes, no estaba determinado por los dioses que coincidieran, pero coincidieron. En primer lugar, la llegada de cuantiosas inversiones de capital extranjero. Ahí tienen la Coca-Cola, se hizo ubicua por toda España, las pequeñas fábricas de Coca-Cola, ¿no? La llegada de ingresos derivados del turismo en masa, cuyo efecto sobre las conductas fue radical. No pongo aquí una foto que le gusta mucho a un compañero mío, que es las señoras que salen de misa todavía con cubierta la cabeza y se encuentran con las suecas que van ya en bikini. Provocó un enorme conflicto existencial esa convivencia, y finalmente las remesas enviadas por los millares y millares y millares, casi a veces se acercan al 1.000.000 de emigrantes salidos al extranjero, en algún caso retornados y en otros simplemente enviando sus divisas. Los efectos sociales de este proceso de crecimiento económico y social no tardaron en manifestarse de modo palmario. La población española creció a lo largo de los años 60 al ritmo más elevado de toda su historia, pasando de los escasamente 30 millones de 1960 a 35 millones en el año 75. Vean ustedes lo que significan estas tasas de crecimiento, en apenas una quincena. La composición de su población activa experimentó un cambio igualmente, a ver si lo puedo cambiar, igualmente notable, radical. El porcentaje de la población agrícola descendió del 42 al 22% en apenas un decenio. O sea, descender 20 puntos porcentuales en 10 años quiere decir lo que sabemos, el éxodo masivo del campo a la ciudad, el crecimiento de estos nuevos campesinos. Se decía aquí que la mayor ciudad que tenía Extremadura se llama Móstoles, porque existen más habitantes que en la ciudad de Badajoz, que son trasterrados en primera generación, ni más ni menos, efectivamente, llegó a tener más de 150.000 habitantes extremeños, no los tenía Badajoz ni de locos en el año 60, ¿no? Un ejemplo de este trasvase. A la par que tenía lugar ese descenso radical de la población agraria, creció, se disparó hasta casi un 40% la población industrial, y la población de servicios empezaba a rondarle, llegaba al 34% ya en ese año 75. Es decir, estamos ante una España en pleno proceso activo e intenso de industrialización y de terciarización económica, que fue también la España de una intensa urbanización mediante el masivo éxodo del campo a la ciudad. Y en apenas un decenio el país pasó a tener mucho más de la mitad de sus habitantes residiendo en ciudades que superaban los 100.000 habitantes, la gran ciudad, con Madrid superando ya 3 millones de habitantes, Barcelona rozando ya los 2 millones. En definitiva, lo que quiero subrayar es que en apenas un decenio, esa década de los 60, al compás del intenso desarrollo económico, fue conformándose una sociedad cada vez más próxima a sus homólogas de la Europa occidental, en estructura, en composición, en grado de diversificación, incluyendo un fenómeno impresionante, la masiva incorporación de mujeres a la capa laboral de la sociedad. Estas transformaciones de orden sociográfico tuvieron su reflejo en la expansión de nuevas formas de vida y de sociabilidad derivadas de este incipiente bienestar, porque así lo fue. Unos datos meros, categóricamente anecdóticos, pero categóricamente, o sea, hay algo más que pura anécdota, sirven para reflejar la intensidad de estos cambios socioculturales. Entre el año 60 y el 75, por ejemplo, la escolarización primaria en España se hizo universal, superó la barrera del 90%. Los institutos de bachillerato se masificaron
Incluso empezó a ampliarse sustancialmente el acceso a la enseñanza superior y universitaria. De 13 universidades pequeñas pasamos a tener universidades masivas, particularmente, obviamente, Madrid y Barcelona. La consecuente expansión de niveles de consumo queda bien reflejado en estos datos comparativos que hay en la pantalla, a título meramente, insisto, anecdóticamente categorial. En el año 60, solo un 1% de hogares españoles tenía televisión, a pesar de que se había emitido por primera vez en el año 56, se tardaron estos años, pero, como ven ustedes ahí, en el 71, el 56% de los hogares tenía ya televisión, y en donde no la había, había esos aulas culturales para ver la televisión en los pueblos, por ejemplo, aquí en Extremadura. En el año 60 solo un 4% disponía de un frigorífico. En el año 71 era el rey de la casa. Las cocinas empezaron a diseñarse en torno al frigorífico donde estaba. Este aumento del bienestar material fue paralelo a nuevas formas de sociabilidad difundidas por esa televisión, por los millones de turistas extranjeros y por los millares de migrantes retornados, cuyo efecto en la transformación de las mentalidades de los pueblos aquí en Extremadura fue de una importancia extrema. El que salió y volvió no era el mismo y cambió el pueblo al donde retornó. Por ejemplo, se hace referencia al uso del pantalón vaquero o de la minifalda. Costó discusiones ministeriales y problemas con la Iglesia, si esto podía ser o no admisible, ¿no? La preferencia por la música ya pop no era poca cosa. El régimen quería cantos sagrados, no éramos la reserva espiritual de Occidente, o incluso del rock and roll. La sustitución del casto bañador de una pieza por el bikini. La Iglesia protestó furibundamente por la permisividad en las playas, aunque fueran extranjeros y ya condenados de por mano. El efecto sobre la población era devastador, ¿no? El efecto político disolvente sobre el franquismo de estas transformaciones, particularmente socioculturales, tardó en notarse, pero llegó. Al principio, la expansión económica fue un auténtico balón de oxígeno para la dictadura, porque el régimen pudo presentarse como no un régimen de la victoria, legitimidad de origen, sino un régimen de la prosperidad, legitimidad de ejercicio. Como diría Gonzalo Fernández de la Mora, el estado de obras. No necesitamos ser estado de derecho, tenemos un estado de obras que levanta pantanos, que hace carreteras, que crea institutos. Bien, pues se presentó como garantía de una paz y de una prosperidad como nunca había existido ante una población habituada a las miserias de la autarquía que solo pretendía vivir con cierta tranquilidad. Pero muy pronto fueron emergiendo otros fenómenos de creciente vigor a medida que transcurrían los años. Se manifiestan primero en las zonas más industrializadas, desde luego, más urbanizadas, pero se van extendiendo por todo el panorama nacional. A saber, en primer lugar, el retorno de una conflictividad laboral, obrera, difícilmente controlable por los sindicatos oficiales. Tengan en cuenta que hasta el año 75 la huelga estaba prohibida en España. El Fuero del Trabajo, la primera ley fundamental del franquismo, lo prohibía como delito de lesa majestad contra la patria. Y sin embargo el régimen crea la ley de conflictos laborales. Los conflictos son privados y laborales y hay una magistratura de trabajo, pero reconoce el conflicto y hay que gestionarlo. En segundo lugar, la extensión de formas de disidencia ideológica entre la juventud universitaria, que entonces, contra lo que puedan ustedes creer, no es la emanación de la masa de la población, son los que van a sustituir a sus padres que dirigen el país y que dirigen al régimen. Las grandes tragedias en las familias franquistas es el enfrentamiento de los hijos con los padres. Yo siempre recuerdo uno, el más dramático, el general Lacalle, ministro del Aire, que presenta su dimisión porque detienen a su hijo por ser dirigente del Partido Comunista. Y en un rarísimo caso de humildad y de comprensión, el caudillo le dice: no se preocupe, usted siga, todos tenemos una oveja negra en la familia. Probablemente recordaba a su hermano, ¿no? Pero fue un elemento determinante, un dirigente comunista del ministro de un combatiente victorioso en la guerra, ¿no? En tercer lugar,
la fractura del hasta entonces unánime apoyo católico al régimen como resultado de las orientaciones del Concilio Vaticano II a partir del 62. En el plano particular, si me permiten, para Franco fue lo peor que pudo pasar. Lo entendió como una verdadera puñalada por la espalda, absolutamente incomprensible, que no reconozcan que yo soy el enviado de la providencia. Y finalmente, la reaparición de focos articulados de resistencia política, tanto partidista, es el momento en los 60 cuando el Partido Comunista de España es el partido, se pone a la cabeza de la movilización antifranquista, como en el sindical, comisiones obreras, las huelgas del 63 en la Camucha minera de Asturias, etc., y incluso el terrorista con la aparición de la organización terrorista vasca ETA, cuyo primer atentado mortal, supongo que saben que es en el año 68. Estas nuevas condiciones socioculturales generadas por el franquismo forzaron a las familias a definirse respecto al potencial de transformaciones en el plano político, y la línea consecuente fue creando dos amplios grupos en el seno de la élite franquista que van claramente tallándose en los 60. En primer lugar, un grupo definido por la voluntad de continuidad institucional inalterada, los que llamarían la prensa los inmovilistas. El lema fue muy claro, fue además un libro, después de Franco, las instituciones. Y en segundo orden, un grupo definido por el propósito de evolución perfeccionadora, la palabra es de Manuel Fraga, ¿no? Los llamados aperturistas, identificados con la fórmula del libro de Manuel Fraga, el desarrollo político abierto. El principal adalid del inmovilismo, después del propio Franco, era sin duda el almirante Carrero Blanco, que desde el año 41 era el auténtico alter ego del general Franco como subsecretario de la presidencia, pero virtual vicepresidente del gobierno en la sombra. Y los adversarios aperturistas de Carrero fueron los representantes en el gobierno de las familias postergadas en beneficio de los tecnócratas del Opus Dei, apoyados por Carrero, cuyas esperanzas de recuperación política estribaban en fomentar una tímida apertura política que completara la correlativa liberalización económica. Y en esta orientación tenemos a un grupo de jóvenes falangistas, entre ellos Manuel Fraga Iribarne, ¿no? El momento clave de su ruptura fue sin duda el año 69, un año clave, crucial. En primer lugar, porque para entonces el general Franco había cumplido los 77 años. 77 años en los años del 69 era mucho más del promedio de vida que había para una persona, y más varón, en España. Recuerden que hemos pasado de los 40 años de promedio de los años 30-40, ahora 83, pero tuvimos que pasar por 70 en este momento, ¿no? Además, daban muestras de agotamiento físico por la enfermedad del Parkinson, por el correlativo temblor de su mano izquierda, por la rigidez corporal y por un debilitamiento de su ya débil voz natural. Síntomas de una mortalidad que decidieron al caudillo a nombrar en julio del año 69 al príncipe Juan Carlos de Borbón como sucesor a título de rey, en detrimento de su padre, el conde de Barcelona, exiliado en Portugal. El caudillo demostraba así la voluntad de instaurar, decía, una monarquía legataria de la victoria en vez de restaurar una dinastía, como la de don Juan, comprometida con la reconciliación. Y apenas decidida esta sucesión, Franco afrontó probablemente el conflicto final entre inmovilistas y aperturistas que se produjo en la segunda mitad del año 69 con el llamado escándalo Matesa, que era uno de tantos escándalos financieros, en este caso, en el que estaban implicados, parece, varios ministros del Opus Dei, que fue denunciado por la prensa oficial en manos del ministro Fraga. Debilitado ya entonces en sus capacidades, en sus facultades, por la intensa medicación del Parkinson, muy desmoralizado por la intensidad de la crisis económica, Franco aceptó un consejo, el de Carrero, y en octubre del 69 por primera vez autorizó al almirante a formar un gobierno que llamaron monocolor. Son los que quería el almirante Carrero Blanco, quebrando la tradición de reparto entre las familias. El programa político de este gobierno tecnocrático de Carrero del 69 consistía en una combinación de continuismo institucional y promoción del desarrollo económico como fórmula de legitimación social. Damos prosperidad cambiándola y trucándola por libertad. En esta medida, el programa implicaba seguir un curso que fracturaba
normas de conducta del régimen, por ejemplo, el consenso de las familias. Supuso la aparición ya a partir de ese octubre del 69 de dos grandes tendencias que ya no serían los inmovilistas, ahora los llamarían los continuistas, luego el búnker, y la línea de los que empezaron a denominarse, es un discurso tremendo de Fraga en el Consejo Nacional del Movimiento, los reformistas. El futuro y desenlace natural de la muerte de Franco es homologarse por reforma a la Europa occidental. Estas profundas divergencias entre los máximos dirigentes del franquismo demostraban que el régimen entró en el 69 en una crisis terminal. Una crisis terminal en virtud sencillamente del creciente anacronismo respecto del cambio social y cultural que había generado el propio desarrollo económico fomentado por el régimen. A la altura del año 70, la sociedad española solo era diferente de sus homólogas europeas por la desfasada naturaleza autoritaria, personalista de su sistema político, que evidenciaba entonces su creciente anacronismo, inadecuación a la nueva sociedad española tan urbanizada, tan industrializada, tan diversificada, alfabetizada, plenamente alfabetizada y además muy claramente secularizada. Y ante ese progresivo anacronismo, el régimen carecía de solución, porque el régimen era el problema. Las dificultades de Carrero con los reformistas fueron insignificantes en función de los desafíos que tuvo que afrontar como gobierno, porque entre el año 70 y el 73 se quebró definitivamente la llamada Prat de Franco y el gobierno se vio prácticamente impotente ante un cuádruple desafío interior de suma gravedad: la conflictividad laboral, la contestación estudiantil, la defección eclesiástica y la actividad terrorista. Y la pérdida de control ante la situación de este gobierno se percibió con especial intensidad en el plano laboral. En 1970 el número de conflictos colectivos, eufemismo para hablar de huelgas, se elevó de 400, hasta la cifra de 1.595 oficialmente reconocidos, que multiplicaba por más de 3 las cifras de conflictos laborales del año anterior y reconocía la participación de 461.000 trabajadores en una actividad ilegal, que era más del doble de la reconocida en el año 69. Y este dramático incremento de la actividad laboral era resultado de una creciente movilización reivindicativa a la que el gobierno solo supo responder con el empleo brutal de las fuerzas de orden público y el recurso ocasional a la militarización de los servicios, al empleo del ejército. Y esta misma receta represiva, con igual resultado infructuoso, aplicó al mundo universitario, donde la contestación había seguido su curso ascendente a la par que crecía el número de alumnos matriculados y sus centros de estudios. Tengan en cuenta que la docena de universidades de los años 50 se había transformado en 23 en el año 75 y los 50.000 universitarios del 50 eran ya más de 400.000 en el año 75. Y para mayor amargura del régimen, esta conflictividad laboral y universitaria fue refrendada, apoyada o auspiciada por el apoyo eclesiástico y vaticano. En mayo del año 71, la Santa Sede puso al frente del Arzobispado de Madrid al cardenal Tarancón, que a pesar de no ser primado de España, pasó a presidir la conferencia episcopal y que impulsó el abandono del nacionalcatolicismo en favor de una evolución hacia la democracia. El peligro de esta nueva orientación de la Iglesia se unió a la creciente actividad terrorista de ETA, que se convirtió en el principal objetivo político y policial de las autoridades franquistas y desplegó contra ellos una represión indiscriminada de enorme dureza y discrecionalidad. En el año 69 habían sido detenidas en la zona del País Vasco 1.953 personas, de las cuales sabemos que 890 fueron maltratadas, 510 sufrieron torturas, 93 juzgadas por el Tribunal de Orden Público y 53 en Consejo de Guerra. ETA nunca conseguiría el objetivo revolucionario de transformar el amago de guerrillas en una insurrección de masas, pero consiguió revitalizar al nacionalismo vasco frente a unas fuerzas de orden que, siguiendo las directrices de su gobierno, actuaron como una fuerza, como territorio ocupado hostil por parte de esas mismas fuerzas. Y esto generó lo que luego sabemos que tuvo que lidiar la democracia. El patente fracaso político de Carrero en estos 4 frentes se agravó por la debilidad de Franco, el envejecimiento. El temible dictador en el año 75 ya no era aquel hombre
del año 39 que se ve en los sellos, sino un anciano débil, tembloroso, que oficiaba como un severo patriarca de una España que él decía que era irreconocible para su generación y, no se sabe por qué, más conflictiva. Consciente de ello, en junio del 73 Franco decidió nombrar por primera vez presidente del gobierno precisamente a Carrero Blanco, con la tarea de preparar la continuidad después de su muerte con la subida al trono de Juan Carlos bien atado. Era una tarea plagada de dificultades porque España era un estado confesionalmente católico donde la propia Iglesia censuraba el régimen y exigía sus reformas. Hubo que habilitar la cárcel de Toledo para los sacerdotes detenidos. España llegó a tener más sacerdotes detenidos que la Polonia comunista enfrentada radicalmente con el Vaticano, ¿no? Era un estado autoritario opuesto al liberalismo y sin embargo buscaba una fórmula de legitimación análoga. Y la vieja receta de dar prosperidad a cambio de democracia se vino abajo porque desde el 73 la severa crisis energética precipitó en España una recesión económica internacional durísima. En todo caso, el régimen de Franco con Carrero no pudo hacer nada porque el 20 de diciembre del 73 su presidente era brutalmente asesinado por un atentado perpetrado por ETA en pleno centro de Madrid, y este atentado, que fue el golpe más espectacular nunca planificado y ejecutado por ETA, provocó una grave crisis en el franquismo. Quizá no tanta como se cree, pero efectivamente fue moralmente un gran golpe. Tras el asesinato, el régimen entró en agonía terminal. Para sustituir a Carrero, nada menos que se nombró al responsable del desastre de seguridad de Carrero Blanco, el ministro del Interior, Carlos Arias Navarro, y formó su gobierno tratando otra vez de reconciliar a las familias, intentando un programa que se presentó en las Cortes en febrero del 74, el espíritu del 12 de febrero, que en principio era consciente de la inviabilidad del franquismo sin Franco, pero no se sabía qué le sustituiría. Para reafirmar su lealtad, dijo que iba a buscar convertir el consenso nacional expresado en formas de adhesión en formas de participación, pero la voluntad reformista de Arias Navarro se reveló pronto incapaz de superar estas dificultades. Y por eso el desconcierto gubernamental fue enormemente agravado por algo inesperado: la caída el 25 de abril del 75 de la dictadura otomana de Portugal, cuando se desplomó ante un golpe protagonizado por un ejército cansado de librar una guerra colonial. Franco había dicho y escrito miles de veces que Salazar y él eran hermanos sianeses, unidos por el costado de la espalda, y lo que le pasara a uno, le pasaría al otro. La súbita revolución de los Cableles al lado de la frontera, e inmediatamente después, en julio, la caída del régimen de los coroneles en Grecia, ya acrecentó la sensación de entorno hostil, y Franco decidió algo muy extraño: el cese del general Manuel Díez Alegría, jefe del Alto Estado Mayor, representante del sector más profesional o menos politizado de los militares. Fue una medida excesiva, porque no había ninguna duda de la fidelidad del ejército a su caudillo, y la Unión Militar Democrática reunió a muy pocos jóvenes de mandos medios que no tenían capacidad de operación. En España el régimen nunca perdió el apoyo militar, como en Portugal. Pero para agravar la situación, Franco sí que se empeoró. En julio del 75 sufrió su primer ataque de tromboflebitis, hubo que ingresarlo muy grave. Las esperanzas suscitadas de una renuncia en vida se desvanecieron cuando volvió otra vez al frente en septiembre del gobierno, y además protagonizó la obligación del cese de ministros aperturistas del gobierno de Arias Navarro. Una ruptura ya de la élite franquista total, y a partir de entonces los reformistas ya empezaron a negociar la transición política con las fuerzas antifranquistas, porque solo esperaban la sucesión de Juan Carlos para hacerla viable y efectiva, y la crisis económica socavó la legitimidad de este último gobierno Arias Navarro de una manera inmisericorde, porque los conflictos fueron todavía más graves. Vaya, quería ir hacia adelante. Más graves todavía que durante el periodo de Carrero. Bien, las ejecuciones del 75, ordenadas por Franco conscientemente, fueron virtualmente el último acto de gobierno de un Franco agotado, al borde de la muerte. Apenas un mes después, quizá por una gripe contraída en esa
en esa exposición pública en la Plaza de Oriente, sufrió 3 infartos de corazón consecutivos en el Pardo. El 21 de octubre se publicó que el caudillo tenía un proceso gripal superado por una insuficiencia coronaria aguda, la manera de decirlo, pero nadie se equivocó. El régimen agonizaba y el 20 de noviembre concluyó esta agonía con la muerte del general Franco. Con la muerte de Franco, permítanme decir algo tan sencillo como lo siguiente: la alternativa política ya no fue la dialéctica entre continuismo de inmovilistas o reformismo de los herederos. Hasta tal punto estaba unido el franquismo a la vida de su fundador que no era posible prolongar la existencia más allá de la muerte de Franco. Y a partir de entonces el dilema crucial sería la reforma interna en el seno del profranquismo en sentido democrático o la ruptura del franquismo propiciada por las fuerzas de la oposición. Y esta es la historia que vamos a ver en este mismo curso en momentos posteriores a esta conferencia. Muchas gracias por su amable atención. Pues muchas gracias, profesor Moradiellos, por su intervención, sobre todo también por la manera, ¿no?, de dar la intervención, que realmente ha hecho atractivo, especialmente atractivo, su exposición y el tema tan complejo, ¿no?, que ha tenido que tratar y que realmente nos ha acercado a ese periodo clave para la historia de España. Tenemos muy pocos minutos para preguntas. Con lo cual, si tienen alguna, vamos levantando la mano. Tengo ya una por aquí. Y luego, lo que no dé tiempo a hacer ahora, podemos luego pasarlo en la última parte, que tenemos una mesa redonda al final. ¿De acuerdo? Por favor, seamos breves y concisos en las preguntas, por favor. Buenos días, profesor. Lo primero, gracias por la presentación. Universidad Complutense, alumno, eterno alumno, desde 1970 que entré en ella. Hubo muchas épocas de franquismo, ¿no? Yo me voy a centrar en la primera, transparencia, y luego, de alguna forma, me voy a usar a llevarle la contraria, en que el ejército fue el pilar del régimen hasta el final. Lo mismo que los portugueses tuvieron su revolución o clavos, aquí hubo una humedad, en la cual, curiosamente, la amnistía del 77 no se les amnistió. Hubo que esperar muchos años para volverlos a recuperar. Entonces, ¿cree usted que el ejército de los años 70, del ejército de la transición, que ya nos vamos a los 80, era totalmente leal al general Franco? Desde luego que el búnker y desde luego que los elefantes lo hacían. Le remito a una cita que hizo Alfonso Guerra con el general Gutiérrez Mellado. Le decían a Alfonso Guerra: eso no se puede tocar porque no lo quieren los militares. Y entonces Alfonso Guerra dice: voy a Gutiérrez Mellado y me dice que de eso no hay nada. Gracias. Muchas gracias. ¿Su nombre nos lo repite, por favor? José Luis Márquez. Muchas gracias. Si quiere, contestamos y luego tomamos. Sí, por favor. Pues muy pertinente la pregunta, porque el ejército fue el pilar institucional inicial. El caudillo fue siempre el generalísimo de los ejércitos, siempre. El testamento de Franco traslada su legitimidad al rey porque pide a los militares que trasladen su lealtad. Y eso se ve el 23 de febrero. Los generales que aplastan el golpe, como dice Quintana Lacaz en Madrid, si el rey le dice que tome las cortes, se las toma, pero dijo que no las tomara, que las liberara. Nos queda bien claro que el ejército fue franquista hasta el final. Hasta el final. La UMD fue verdaderamente insignificante, preocupante por su extensión, y hay que tener en cuenta que a lo largo de los años 50 la formación en las academias militares empieza a ser tan estricta, tan exigente como en los institutos. Como diría el que fue teniente coronel, Gabriel Cardona, también historiador, cuando llega a la academia, finales de los 50, se encuentra con que sus mandos saben menos que él, que ha tenido que estudiar física, química, matemáticas para entrar en el ejército. Y cuando salen de la academia son ya graduados profesionales. Empiezan a tener un horizonte de profesionalización por contacto con los americanos y las bases, que les hace que no crean que existe el diablo en Washington o en Berlín, en Bonn o en París, ¿no? Es otra cosa.
pero nunca poniendo en cuestión la lealtad al mando. Y el principio de un ejército, que ese ejército, mientras lo respeta, es principio jerárquico de obediencia y disciplina. Quien puede dar una orden la da y quien la tiene que acatar, la acata, guste o no guste. El ejército en España no se fragmentó por una guerra colonial perdida con un régimen civil que dice que hay que continuar cuando lo que hay que hacer aquí es buscar una salida, como vimos el año anterior en el estudio de la transición portuguesa. Otro ejemplo, cuando llega el momento de aprobar la ley de reforma política, todo el mundo se fija en que la vota el Consejo Nacional, la votan las Cortes, pero antes de llevarla, Suárez la presenta a los militares, a ver qué les parece. Y los militares dan el visto bueno, porque también sabemos, estuvo aquí, en este mismo ámbito, el general Andrés Casinello, uno de los grandes de los servicios secretos españoles, que nos dijo, es un testimonio que hemos publicado, que a lo largo de esos años 70 se le encomendó, probablemente por parte del rey o su entorno, una encuesta sobre mandos militares, los que iban a reemplazar a los viejos que habían hecho la guerra, sobre su actitud ante una reforma política. La sorpresa fue que la mayoría de ellos creía que era el desenlace natural de la muerte de Franco. Después de Franco no puede continuar Franco porque Franco tiene poderes caudillistas derivados de una guerra. La legitimidad de Franco es la conquista. La que viene del rey es la herencia refrendada por el plebiscito, la elección. Es la fusión de legitimidades de Weber. No es un rey carismático. Es un rey por herencia y sometido a refrendo público en un plebiscito. El régimen fue, hasta el final, dirigido por un militar. Y los militares jamás abandonaron al régimen. Permitieron lo que dijo el propio régimen al final, su desmantelamiento interno, que es lo que fue el proceso de transición. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, profesor Moradiellos. Si algún alumno tiene preguntas, yo cedo mi turno, desde luego, sin ningún... No he visto ninguna mano levantada. Vale, de acuerdo. Pues en ese caso, profesor, una pregunta muy concreta. No sé si la respuesta lo va a poder ser tanto. ¿Hasta qué punto considera que el asesinato del presidente Carrero Blanco pudo cambiar el curso de la historia, conocido su perfil político continuista y bueno, con ambición de poder, claramente? Esa es una discusión muy grande en la historiografía más política del final del franquismo. Yo hubo un tiempo en que pensé que había sido un golpe determinante porque Carrero aparecía como el garante de la continuidad sin Franco y por lo tanto un elemento que iba a limitar mucho la capacidad de acción del rey como sucesor. Tengan en cuenta que la Ley Orgánica del Estado atribuye al rey como sucesor poderes infinitamente menores de las que tenía Franco. La Ley Orgánica del Estado limita la jefatura del Estado, pero hay una cláusula final, la adenda final transitoria, que dice: esta ley no entrará en vigor hasta que se cumplan las previsiones sucesorias. Y no afecta a Franco. La limitación de poderes de la jefatura de la ley orgánica no afecta a Franco. Franco tiene poderes ejecutivos, poderes legislativos y poderes jurisdiccionales. El rey no, por ejemplo, no puede cambiar al presidente del gobierno. No lo puede hacer. Y tiene que convivir con el Consejo Nacional y, por supuesto, con las Cortes. Lo que parecería, creerían algunos, es que el Carrero iba a ejercer esa función. Sin embargo, los testimonios de personas de su entorno muy cercanos dicen que no es así. Carrero era un hombre que había llegado al núcleo del gobierno porque Franco le nombró, pero sus apoyos entre el ejército eran mucho menores de los que se creían y no era reconocido por el ejército como un sucesor del caudillo. Es un almirante. Díganme ustedes un golpe militar en cualquier país del mundo que lo dé la Armada. No hay. La aviación, bueno, a veces pueden hacer un tal, pero es la infantería. Es un general del ejército de tierra. El almirante Carrero Blanco tenía mucho prestigio en el régimen, no tanto en el ejército. De hecho, desde capitán hasta almirante va subiendo sin volver a un barco, salvo en los veranos, porque abandona la vida militar para hacerse ya subsecretario, por lo tanto político. Y además, cercanos a él, por ejemplo, Torcuato Fernández Miranda, cree que hubiera admitido perfectamente lo que el rey ya estaba anunciando que haría.
Claro que la reforma inicial pensada no es la que finalmente llegó. Una reforma pensada no tenía por qué legalizar al Partido Comunista. La República Federal Alemana es una república que no permite comunistas. No había ninguna razón por la cual era. Pero, hombre, tiene que haber pluralidad política de otros partidos, ¿no? Por lo tanto, con el tiempo yo creo que se está viendo que la idea del Carrero Blanco, lo dicen también sus herederos, era, después de haber hecho la operación Príncipe, retirarse. ¿Qué efecto tuvo ETA? Uno enorme propagandístico. Apareció como una organización que atacaba el núcleo de sustitución del generalísimo, del caudillo. Era capaz de un magnicidio como la muerte de un jefe de gobierno. Y por primera vez operaba fuera de las provincias vascas, razón por la cual hubo 400 etarras circulando por Madrid en los años 70-73 sin que la policía supiera nada de ellos, porque estaba focalizada en la lucha contra comisiones obreras y el Partido Comunista. Es increíble la libertad con la que se movieron los comandos etarras por ahí. Llegaron al punto, no sé si lo saben, de tener una asamblea general directiva en Getafe y se trasladaron 40. ¿Cómo es posible? Y la policía no sabía nada, ¿no? Porque creían que era una organización juvenil, habían matado a Melitón Manzano, pero bueno, no van a... Y fueron capaces de dar ese golpe. Eso provocó una conmoción en el régimen, naturalmente. Y restituir a la persona que arbitraba aquello provocó más crisis, porque Arias Navarro no era un candidato en absoluto. Lean ustedes el discurso de Torcuato Fernández Miranda, que fue el presidente del gobierno interino, cuando tiene que pasar el cargo a Arias Navarro. Es demoledor para Franco, ¿eh? Pues, muchísimas gracias, profesor. Sin duda habrá más preguntas. Tenemos luego la mesa redonda a partir de las 12:30, a la cual os invito. No lo dudéis, aprovechar el café también para hablar con el profesor, pero os animo también a que aquellas preguntas, una vez ya que os animéis, hayáis ya despertado el ánimo del curso, podéis hacerla durante la mesa redonda. Muchas gracias al profesor por habernos acercado, como decía, a este periodo tan importante de nuestra historia de una manera tan pedagógica y también al mismo tiempo tan interesante. Hacemos una pausa para el café y volvemos a las 11:30. Muchas gracias a todos.